Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. La radio de Costa Rica, 2:18. Entramos unos minutos tarde hoy porque se extendió muchísimo la conferencia de prensa de lo que en principio era el Ministerio de Salud, pero fue una conferencia de prensa mixta donde el equipo de coordinación social del gobierno, el PANI, el INAMU y el IMAS, brindaron conferencia de prensa y después el presidente de la Caja y el ministro de Salud. 330 casos de COVID-19 en Costa Rica, son 16 más del último corte entregado el día de ayer, y aunque no hay que bajar la guardia, y en eso hemos sido muy específicos, a nosotros nos alegra que viendo los cálculos matemáticos y estadísticos seguimos achatando un poquito la curva porque no tenemos aún crecimiento exponencial. Yo les decía que a mí me alegraba mucho el programa de hoy en medio de este tema informativo porque a veces por la dinámica propia de las conferencias de prensa virtuales que se están realizando, y les voy a contar transparentemente, nos anuncian la hora de la conferencia, 12:30, y todos los medios de comunicación empiezan a mandar preguntas para que se le hagan a los ministros que están en la conferencia. Bueno, resulta que llegan una enorme cantidad de preguntas, algunas muy específicas, algunas más generales. Y el equipo de comunicación, en el caso de hoy del Ministerio de Salud, intenta ver cuáles preguntas son parecidas y agruparlas en una sola. Y eso nos permite, o nos resta más bien, especificidad en las preguntas y por supuesto la oportunidad de repregunta de cosas que podrían no habernos quedado claras. Y yo aprovecho hoy y celebro que nos acompañe una especialista que es la doctora Marcela Hernández, quien hace casi un mes nos acompañó aquí en Matices para poderle hacer las preguntas específicas. Si ustedes quieren mandarme preguntas para yo hacérselas a la doctora, pueden utilizar nuestra plataforma en Facebook. Estamos en Noticia Monumental, que de hecho voy a compartir el link también en Twitter. Estamos en Twitter en @monumentalcr. Este programa lo pueden observar esta noche a través de Canal 2 y pueden hacer sus preguntas a través de la plataforma de WhatsApp 89935-935 para que usted se informe de manera específica respecto a este tema. Y yo celebro además que esté la doctora Hernández con nosotros porque eso me permite hacer un balance. La doctora Hernández estuvo el lunes siguiente. La primera confirmación de un caso fue viernes, el lunes siguiente estuvo la doctora conmigo aquí en Matices junto al doctor Marco Bosa, y hoy, casi un mes después, puedo hacer un balance con ella de lo que ha pasado y preguntarle algunas dudas que siguen existiendo en el aire. Así es que doña Marcela es pediatra infectóloga, es coordinadora del Comité de Control de Infecciones del Hospital Nacional de Niños, pero además es parte de los comités del Ministerio de Salud y de la Caja Costarricense de Seguro Social para atender el COVID-19. Doctora, bienvenida a Matices, ¿cómo le va? Hola, buenas tardes, muchas gracias. Y aprendiendo esta nueva modalidad, ¿verdad? Todo virtual. ¿Me escuchan? Sí, le escucho ahora mejor. Glenn, ¿le podemos subir aquí el monitor un segundo? Doctora, le escuché y sí, ahora de ahí es virtual. Hace un mes nos vimos, la pude saludar, le pude ofrecer un café. Hoy será a la distancia. Doctora, ¿qué tal? Bien, muchas gracias. Sí, viendo con todo lo que estamos viviendo, ¿verdad? Desde hace un mes hasta ahora. Poniendo un poco en contexto lo que conversamos hace un mes y la realidad que estamos viviendo hoy, es una gran oportunidad para poder comparar lo que pensábamos que iba a pasar y lo que está pasando realmente, si se parece o no, pues eso es algo que vamos a poder conversar hoy. Bueno, vamos a empezar con eso, doctora. ¿Se parece a lo que pensamos que iba a pasar? Siempre hemos pensado, ¿verdad?, que nos apoyamos mucho en lo que ha vivido diferentes países, pero conforme pasa el tiempo vemos que los países van progresando de una forma diferente unos con otros dependiendo de las medidas que hayan tomado. Entonces hoy estamos ante una Italia que tiene el triple de la cantidad de fallecidos que tuvo China,
y una España que va por ese camino, y por otro lado estamos viendo otros países con éxito que la progresión y la aparición de los casos ha sido más lenta y con menos cantidad de fallecidos. Nosotros hace un mes no sabíamos exactamente qué esperar para nuestro país. Sin embargo, se estaban tomando todas las medidas que se consideraron oportunas en ese momento, y con mucha satisfacción, conforme vemos la aparición del número de casos, que es desafortunado que hayan más casos. Sin embargo, la velocidad con que están apareciendo casos nuevos es una forma, digamos que es algo bueno, porque no estamos progresando en un mes de tener unos cuantos a tener miles, sino que en este momento lo que tenemos son cientos. Hoy 330 casos, ¿verdad? 16 casos, comparado con ayer que fueron 32 y antier que fueron por ahí 32. Habría que ver si esta cantidad de casos nuevos obedecen a que la población en su mayoría esté obedeciendo, y que estemos logrando controlar la aparición de los casos de tal manera que estén apareciendo poco a poco y no una explosión de casos que abarroten los sistemas de salud. Doctora, yo sé que las autoridades de salud son muy prudentes, digamos, a la hora de hablar bien o también, digamos, de lo que hemos hecho para que la gente no se confíe, porque si cuesta muchísimo establecer las medidas en momentos críticos, ahora imagínense en momentos, digamos, en momentos más relajados. Pero yo quiero preguntarle, y será la única vez que le preguntaré en esta conversación, con el fin de ser muy realista en eso, si lo estamos haciendo bien, doctora, porque cuando uno ve, por ejemplo, el algoritmo de crecimiento exponencial, hoy deberíamos ir casi por 480 casos, que es el ritmo que ha seguido otros países. Nosotros hoy cerramos con 330, y esa curva, digamos, la empezamos a ver achatada. Insisto, si no tomamos las medidas, nos crece la curva de una vez, pero hasta este instante, hasta hoy 30 de marzo, ¿lo hemos hecho bien, doctora? Ay, pregunta con truco, ¿verdad? Porque si nos ubicamos desde el punto de vista de las medidas que ha tenido que tomar el gobierno, ¿verdad? Políticamente hablando, o desde el punto de vista del Ministerio de Salud o de las otras instancias, incluyendo Caja, las medidas que se han tomado se han ido tomando con mucha decisión y han sido medidas acertadas. Si hablamos en general, Costa Rica, ¿lo estamos haciendo bien? Ahí yo pongo un gran signo de pregunta, porque realmente no creo que todos estemos haciendo lo mejor que podemos. Probablemente una población grande, ¿verdad? Como lo vemos en las calles, ya no andan tanto en carro, los restaurantes se ven más vacíos, algunos completamente cerrados. Sin embargo, dependiendo de la hora, de repente ve uno un poco más de volumen de gente afuera, más carros. Y bueno, pues nos pasaron imágenes que a veces uno dice, ¿será esto posible? ¿Será que esto realmente esté pasando? Que todo el mundo esté afuera con niños de compras en los parques, dependiendo de los lugares que parecen que están haciendo las cosas bien, que se ven desiertos, y otros lugares en el país que es como si no estuviera pasando nada de esto. Entonces, si Costa Rica lo está haciendo bien, pienso que nosotros como ciudadanos lo podemos hacer mejor. Las medidas que se nos están dando son para hacerles caso, porque todo tiene un sustento, y ese sustento científico es lo que hemos aprendido de los otros países, y lo que vemos que está atenuando un poco la aparición de los casos, y ese es el distanciamiento social, el quedarse en casa, el no atender a multitudes, ¿verdad? Tratar de evitar de salir de la casa si no es realmente necesario, evitar las reuniones sociales, ¿verdad? Que a veces no sé si es que se ha dado una interpretación diferente por parte de la población en general, que creen que por ser pocas personas está permitido tener una reunión social, y de repente hacer una fiesta pequeña o un almuerzo, una cena pequeña donde invitan a amigos y familiares. Sin embargo, eso todavía es de riesgo. Todo hay que tomarlo de sentido común también. Diferente es tener que ir a ayudarle al adulto mayor a hacer las compras, a llevarle los medicamentos, ver que estén bien. Eso ya no es una visita social, eso es ya algo de compromiso y responsabilidad para ayudarle a las personas vulnerables.
Lo que pienso que nosotros como país podemos hacer para decir estamos haciendo las cosas bien es seguir las medidas que en este momento las autoridades sanitarias nos están dando. Doctora, viendo la mortalidad que tenemos hoy en Costa Rica es del 0,66%, de hecho un poquito menos, 0,64. Tenemos 2 víctimas mortales de 330 casos confirmados. Los países que menos casos han registrado de mortalidad es Alemania, por ejemplo, con 0,27. Estamos muy bien, sí, estamos bien, si me lo permite. Estamos bien, pero no queremos atenernos. Sí, claro, yo entiendo el riesgo, por eso quería arrancar en esta parte y después mostrar, digamos, los riesgos, pero en temas de mortalidad, doctora, vamos bien, 0,66%. Eso está, bueno, cada pérdida es lamentable porque nadie quiere perder un solo miembro de la familia, ¿verdad? Empezando por ahí que estamos hablando de una mortalidad muy baja, 2 fallecidos, sin embargo, para cada familia es un gran dolor, uno no quiere perder a nadie, sin embargo, como país se puede decir que ese porcentaje es estar muy bien en general si nos queremos comparar con otros países que han reportado cifras hasta, bueno, ahora Italia van con 10.000 fallecidos, Italia en este momento sobrepasa la cifra que nos habían dado de China de 3,5% en las poblaciones de mayor riesgo. Doctora, además de hablar, digamos, de esas cosas que se hacen bien, a mí me llama enormemente la atención el manejo de 330 pacientes con COVID-19. No es un secreto y no es una infidencia que yo esté revelando, así lo ha dado a conocer el Ministerio de Salud, pero digamos, de los clústeres que tenemos, de los grupos de contagio, hay 3 principales que venían o que son que son funcionarios de la Caja, insisto, y así ha sido confirmado por el Ministerio de Salud. El doctor del Hospital de Alajuela, de 54 años, un doctor de el INS, ortopedista, que, bueno, el doctor de 54 años vino de Panamá, el ortopedista que vino de Orlando, y un foco en neurocirugía del Hospital México. Pero ninguno de ellos ha sido contagiado por pacientes COVID, es decir, no es porque haya una falla en atención en el hospital, por ejemplo, o en la clínica, sino que es por causas ajenas a 2 que viajaron, el tercero no lo sé con exactitud, pero digamos, ha habido un buen manejo de los pacientes en los centros médicos y esos contagios de funcionarios de salud ocurrieron por cuestiones extra, digamos, a la atención de los pacientes. Doctora, no sé si me permite argumentar en esa parte. Sí, eso es algo muy importante que usted menciona porque en efecto el personal de salud se menciona que es personal de salud y la gente puede interpretar que eran médicos que estaban atendiendo pacientes con COVID-19, sin embargo no eran médicos que estaban atendiendo pacientes con este virus, enfermos, sino por otros factores de riesgo. Ellos entraron en la investigación más que todo por haber viajado y dentro de los 14 días después del regreso del viaje tuvieron síntomas de algún tipo, ¿verdad? Entonces, por esa razón fue que se buscaron. Ahora, de los que podamos decir que tengamos infecciones de médico secundario a pacientes enfermos, eso es un tema también muy delicado porque sabemos que es un riesgo real, eso nos puede pasar y ahorita probablemente algunos de los pacientes sospechosos sea el mismo personal que está atendiendo a los pacientes con COVID confirmado, porque así ha pasado en otros países, ¿verdad? Sí existe el riesgo de la infección ocupacional, ¿verdad? Por estar cuidando a los pacientes enfermos y también existe el riesgo de la infección nosocomial, ¿verdad? Sobre todo cuando no se cuenta con la infraestructura o el equipo de protección personal adecuado para tener a los pacientes en un área separada, ¿verdad? Si no se logra tener a los pacientes enfermos en un área separada, pues que existe el riesgo que dentro de todo ese grupo de pacientes que estaban ahí, uno era
5 ya no se configura otra cosa, estuvieron como en una misma área, y ese es un trabajo titánico, poder clasificar, llevar una lista, una bitácora de todo el personal que ha estado atendiendo a los pacientes y de todos los pacientes que han estado en conjunto con un caso confirmado para poder hacer precisamente esa contención, que es de las medidas más efectivas. Captar un paciente positivo, buscar y rastrear los contactos para poder tomar Son las 2:33. Doctora, le iba a pedir un favor porque la vemos perfectamente, pero a veces tenemos algún corte de audio. Para que no se asuste, vamos a hacer este ajuste al aire. Mi compañero de cabina, Glenn, la va a llamar a su celular. Entonces le va a sonar el celular al aire. Eso es simplemente, doctora, y discúlpeme que lo haga al aire, ¿usted tendrá audífonos cerca? No tengo audífonos cerca, pero puede ser porque sí me ha estado saliendo una advertencia de señal débil. Sí. Algo como más relacionado a la señal del internet, siento yo. Claro, no, es eso, sin duda alguna. Pero entonces vamos a llamarla. Glenn, vení un segundo, yo te doy el celular de la doctora. Doctora, la vamos a llamar por el celular, vamos a seguirla viendo vamos a seguirla viendo por la pantalla, pero vamos a intentar escucharla entonces por el teléfono para que no tengamos esos cortes. Glenn, venga. Después sí, ya todos se dieron cuenta que estamos coordinando esto. Este es el número de teléfono de la doctora para que, ya casi, doc, no se preocupe, ya ahorita la vamos a llamar, porque entonces así la oímos de manera fluida. Y si se nos corta el audio de la plataforma que estamos usando virtualmente, entonces ingresará el audio por teléfono. Solo que Glenn va despacio, apuntando el número, pero no importa. Vaya, usted llame a la doctora, yo aquí la veo donde le va a sonar el celular a la doctora Hernández, quien hasta este instante nos ha dicho cosas muy importantes. Yo no quería, porque aquí alguien me está diciendo, es que no pueden hablar de buenas noticias o buenos comportamientos si estamos en plena crisis. Sí se puede. ¿Saben por qué? Porque esto mezcla varios sentimientos realmente. Uno, y yo los he vivido en las últimas 24 horas. Yo creo que ya ahí Glenn la está llamando. Ahí. Doctora, quedémonos así, está bien, si no le molesta. Ok, entonces a veces vivimos, les decía, y a mí me ha pasado en las últimas 24 horas, alegría, ¿verdad? De ver que la mayoría de los casos... ¿Sigo yo? ¿Qué le pasó? Se le cayó la llamada. Doc, ya casi la volvemos a llamar, no se preocupe. Porque ahí estamos coordinando al aire todo. Glenn, ¿usted me dice nada más cuando esté lista? Ok. Son las 2:35, estos ajustes se hacen en medio de la tecnología que estamos utilizando, no solo para ser consecuentes con el mensaje que damos, sino, por ejemplo, también para proteger a la doctora de que no se exponga viniendo aquí y que pueda justamente con nosotros, estar tranquila virtualmente desde su oficina sin exponerse a venir a central de radios. Y creo que ahora sí, ahí vuelve la doctora con nosotros. Gracias. Doctora, le decía que en las últimas 20... No, se hace eco. Ok, le decía que en las últimas 24 horas yo he tenido una mezcla de sentimientos. Por un lado, he tenido mucha alegría, viendo que más costarricenses asumen todas las medidas de protección. A veces tengo decepción cuando veo a 600 personas multadas en una noche. A veces tengo preocupación de pensar que el próximo jueves o viernes vamos a ver parte de la repercusión, y a veces, por supuesto, que también siento tristeza de lo que está pasando como sociedad. Yo creo que sí vale la pena, y aquí quería una opinión suya, resaltar algunas cosas buenas, entendiendo que el reto es enorme, inédito además, porque en la historia contemporánea no hemos enfrentado un reto de este tamaño. Sí, algunas cosas positivas que hemos estado viendo son los cambios en los supermercados, por ejemplo, que tienen entradas reguladas, que algunos de ellos han tomado el cuidado de poner líneas de separación en la fila y con el cajero. Algunos supermercados han implementado lavamanos o alcoholes en geles para que puedan ingresar al supermercado ya con las manos limpias. Han puesto a disposición
toallitas para poder limpiar el carrito. Y todo esto da una mensaje de que tenemos que cuidarnos. Todo el esfuerzo que está haciendo la parte económica del país es increíble. El bajar el aforo al 50% de muchos de los lugares, el cierre de los bares, el disminuir el aforo en los autobuses y todas las estrategias que están tomando los autobuses del transporte público, como de limpieza, transportar menos personas y mantenerla para que puedan mantener la distancia, ¿verdad?, entre una persona y otra. Y también el esfuerzo individual que está haciendo cada persona, porque sí hay muchas personas que están haciendo caso a las recomendaciones y uno tiene que agradecer a todo este grupo de personas que sí se están quedando en casa, que más bien les da temor salir, ¿verdad?, ir al supermercado o ir a alguna otra parte, ¿verdad?, porque sí están haciendo caso a las recomendaciones. Y a ese grupo de personas es a las que realmente tenemos que agradecerles ese sacrificio, porque no sabemos por cuánto tiempo va a durar. Estas son muchas de las cosas positivas y que, bueno, se refleja el número de aparición de los casos. Por otro lado, sí hay mucho dolor cuando precisamente ve uno que la gente no cumple, un grupo de personas no cumplen las recomendaciones del Ministerio de Salud y de la Caja, y de repente los vemos en una esquina conversando juntos, o está haciendo una fila encima de la otra persona, ¿verdad? Algunos tienen conciencia, otros no tienen conciencia. O eran niños en la calle, ¿verdad? Porque eso, yo creo que sí han sido muy enfáticos que los niños no tienen que andar en lugares públicos, y este fin de semana pues se vieron niños afuera. Doctora, hay una serie de preguntas que nos hacen que a veces en las conferencias de prensa se habla en varias ocasiones, y es transmisión comunitaria. ¿Usted podría explicarme, por favor, qué es la transmisión comunitaria? No sé si se está escuchando bien, es que no logro quitarle el sonido a la computadora, entonces yo misma me oigo, pero no sé si eso les problemas para escuchar. Ya vi, pero hagamos una cosa, doctora, vea, si usted gusta, el audio de la plataforma está bien, ¿verdad? Doctora, si quiere sin colgar, puede dejar a su derecha el teléfono ahí en el escritorio, si usted gusta, y seguimos hablando por la plataforma. Solo en caso de que se nos corte la llamada, yo la molesto con el teléfono, ¿le parece? Doc, ¿ahí usted me oye bien? Ok, entonces vamos a hacer una cosa, vamos a ir a una pausa, Doc. Nosotros desde aquí, Glenn, que está en controles, le va a ayudar hablando por teléfono con usted para mejorar el audio, porque la vemos perfectamente y la información ha sido clarísima, la que usted nos ha brindado, pero simplemente para escucharla mejor. Entonces nosotros vamos a ir a la pausa, Glenn va a conversar con la doctora por teléfono para nosotros corregir el tema del audio. 2:41, aquí Iván Carranza dice, vamos Glenn, tú puedes, 2:41, ya volvemos. 2:47 de la tarde, la doctora Marcela Hernández nos acompaña esta tarde hablando de COVID-19 y creo que ya corregimos todos los problemas. Doctora, en las conferencias de prensa nos dicen a cada rato transmisión comunitaria, todavía no hay transmisión comunitaria. ¿Qué es transmisión comunitaria, doctora? Ok, cuando uno tiene un brote de alguna enfermedad infecciosa, ¿verdad? O aparece un nuevo germen, ¿verdad? Causando infección. El tema de cómo es la transmisión es muy importante para tomar las medidas de salud pública. Entonces, por ejemplo, cuando solo hay transmisión de animal a humano, entonces es solo transmisión de humano a humano. Y pasa a una siguiente importancia o categoría cuando ya hay transmisión de persona a persona. Entonces, ahorita tenemos transmisión de persona a persona en todo el mundo, por eso es una pandemia. Ahora, ¿a qué se refiere? ¿Cuál es la diferencia de este montón de casos, de estos 330 casos, a decir no tenemos transmisión comunitaria? Y es que estos 330 casos vienen con una historia de haber estado de viaje o en contacto con una persona enferma positiva. ¿Qué quiere decir eso? Que se les puede relacionar
a una persona, o sea, que se encuentra quien se contagió. Nosotros nos referimos a transmisión comunitaria cuando la transmisión ya se da abiertamente, como cuando, si ustedes se ubican en otra época, cuando usted decía, ando resfriado, ¿de quién? ¿Y quién? ¿De dónde lo agarró? ¿De quién sabe? No he estado con nadie enfermo ni nada. Que el caso aparece sin haber tenido una historia de contacto o de viaje, sino que simple y sencillamente ya el virus anda en la comunidad, dentro de mucha gente, y aparecen casos sin nexo epidemiológico, que es precisamente eso, saber de dónde vino ese contagio o ese virus. Entonces, todos los casos, para darles un poco más de información, todos estos casos están relacionados a una causa, ¿verdad?, que se ha logrado determinar de dónde fue que se contagió, ya sea porque venía de viaje o porque es un contacto de alguien conocido confirmado. Doctora, cuando decimos clusters, que son los grupos de personas, digamos, contagiadas con una fuente en común, de estos 330 casos están identificados los clusters. Sí, sí, exactamente. Y de estos 330 casos, no todos son de clusters, pero tampoco obedecen a esa idea de la transmisión comunitaria, porque son precisamente los que han salido positivos, pero porque vienen de otro país que ha tenido mayores casos, y durante los 14 días después de que han venido del país, han iniciado con síntomas, consultan y se confirman positivos. Ok, entonces tenemos clusters y casos importados. Tenemos clusters y casos importados, exactamente. ¿Usted sabe cuántos clusters en este momento hay en esa lista de 330? Bueno, hasta donde yo tuve información actualizada, teníamos 5 núcleos de diferentes áreas, de diferentes zonas, que han generado muchos otros casos positivos. Doctora, ¿cómo explicamos que a casi un mes solo tengamos 3 recuperados? Sí, esa explicación es muy interesante, porque el estado de recuperación, nosotros obedecemos a lo que, como siempre les he mencionado, a las recomendaciones internacionales de cuándo decir, ok, ya esta persona la consideramos curada para que pueda salir a la casa. Porque no necesariamente el nombre de que ya está recuperado quiere decir que fuera que se les quitó los síntomas. O sea, el hecho de que se quiten los síntomas en este momento para este virus no se considera que haya estado recuperado. ¿Por qué? Porque se ha visto que días después, tiempo después, aunque ya no tenga síntomas, se le ha hecho exámenes a las personas que ya no tienen síntomas, que estaban confirmadas positivas, que ya no tienen síntomas, y días después se les estuvo haciendo muestras. Esto es experiencia de otros países, China, Alemania y otros, que les tomaron exámenes para ver si ya estaban negativos y seguían encontrando que el virus seguía apareciendo hasta 14 días, 21 días, lo más largo ahora hasta 36 días. Entonces, para ahora decir son recuperados, tienen que haber pasado por lo menos 14 días de cuando tuvieron síntomas, tener 2 muestras en días separados, con una diferencia de 24 horas, y que esas 2 muestras salgan negativas. Ok, por eso es que duramos tanto, digamos, en averiguar. Exacto, porque digamos, si pensamos que el primer caso fue el 27 de febrero, entonces todas las personas que desarrollaron síntomas alrededor de los primeros casos tienen que haber estado 14 días sin síntomas. Entonces imagínense por ahí una semana, 5 días para que desarrollaran síntomas, una semana para que estuvieran enfermos, los 14 días sin síntomas y las 2 muestras negativas. Entonces hay que esperar a que ya no tengan síntomas para decir, empezamos a contar, y en 14 días les vamos a tomar de nuevo la PCR, la muestra de hisopado nasofaríngeo, para ver si están negativos, y con 2 muestras consecutivas ya es negativo. A eso le sumamos, ¿verdad?, que también sabemos que el INCIENSA, nuestro Laboratorio Nacional de Referencia, está haciendo un trabajo increíblemente bueno, pero obviamente se le está dando prioridad. O sea, el diagnóstico de casos nuevos siempre va a ser este diagnóstico de recuperados, pero la prioridad, la urgencia, se le está dedicando al diagnóstico nuevo. Doctora, el director de la Organización Mundial de la Salud insistía, test. Es decir,
hagamos la mayor cantidad de prueba posible. Yo sé que hay varios tipos de prueba en Corea del Sur, por ejemplo, y en Singapur, y creo que en Hong Kong se hicieron algunas pruebas rápidas. España compró una desesperada por la situación a una empresa que no tenía licencia, ¿verdad? Y digamos, y eso le bajó un poco la reputación, si me permite, a esas pruebas rápidas. Pero hay pruebas rápidas que sí están validadas. Entiendo que en Costa Rica hay varias empresas que ya estaban negociando con empresas chinas esas pruebas rápidas. ¿Es una opción viable a corto plazo tener esas pruebas rápidas que entiendo que dan un 98% de certeza, y si da positivo pues va para Inciensa? ¿Será posible testar o testear más bien, como lo está proponiendo un diputado, a 1 millón de personas de un solo golpe? Esas pruebas hay que validarlas, ¿verdad? Porque como todas estas pruebas son bastante nuevas, ¿verdad? No, en una situación normal harían que pase por diferentes fases de estudio y probarlos con una gran población para poder validarlas o darles licencia para que se puedan utilizar. Sin embargo, por el momento no contamos con el tiempo y se ha tenido que echar mano a estas pruebas, ¿verdad? Y pueden estar disponibles en algún momento para el país, y esa validación dependería de nuestro Centro Nacional de Referencia, ¿verdad? Para que puedan comparar y de efectividad con respecto a la PCR, para que puedan ser recomendadas y utilizadas. No se debe descartar para nada en estos momentos la posibilidad de que nosotros necesitemos hacer esto, porque si son pruebas rápidas, puede decirnos por lo menos, digamos, más rápido quién es el positivo para poder tomar las medidas, ¿verdad? Porque esta PCR, pues a pesar de que las PCR son bastante rápidas, también por el volumen de pruebas que se están enviando no pueden salir tan rápido. Claro, de hecho en Corea del Sur, doctora, discúlpeme, se hacían 16,000 diarias. Era realmente, digamos, ahí hicieron una agresiva campaña de localización de casos confirmados. Sí, son diferentes técnicas para poder localizar, aislar y tomar medidas, y sí hay recomendaciones fuertes de poder identificar y tomarle muestras tempranamente a los casos para poder de una vez a cuarentena y rastrear los contactos de esa persona que giran alrededor. Eso son escenarios ideales. Si Costa Rica pudiera llegar a hacer eso, pues sería una intervención bastante buena. En este momento, decir, vamos a poder tomarle una muestra a 1 millón de personas, ¿verdad? Es difícil. De hecho, se habla mucho, y yo les comparto esta información porque es lo que más se sostiene, que los países que han tomado muestras hasta personas sin síntomas y les sale positivas, esas personas les pueden dar un seguimiento y hasta tienen menos chances, por así decirlo, de llegar a estar graves, porque ya se conocen y toman las medidas, entonces consultan tempranamente si les falta el aire y demás. Eso sería algo sumamente positivo. Sin embargo, hay algo negativo, y eso es que entre menos síntomas tenga la persona a la hora que se toma la muestra, más falsos negativos. ¿Por qué? Porque necesitamos una carga suficiente de virus en nuestras vías respiratorias, o ya tener anticuerpos en nuestra sangre para poder tener un positivo. Entonces, ¿qué pasa en estas circunstancias? Ayuda si sale positivo, pero si salen negativas, no podemos quedarnos tranquilos de que no es un caso, porque puede ser que se haya tomado sin síntomas la muestra o muy temprano en la enfermedad y la prueba no captó el virus. Por eso, al inicio China decía, a veces salen 8 veces y salen negativos y hasta la 9ª salió positivo. Y eso es principalmente bajo esa explicación. Claro. Que entre más temprano se tome, menos oportunidad de encontrar el positivo. Entonces, aunque salga, qué sé yo, que agarremos una población de 1 millón en este momento, que nos dividamos, ¿verdad? Cada zona público-privado, tome y haga un screening, un tamizaje de 1 millón de personas. Que de ahí nos salgan 100,000 positivas. Tampoco va a hacer que nos instamos de que las otras 900,000 están negativas y ya no van a estar positivas en los próximos 5 días. Claro, porque entonces, ¿cada cuánto habría que estar haciendo de las muestras a todo el mundo? Porque el periodo de incubación puede ser amplio, ¿verdad? Desde 2 días hasta 14 días, en un promedio 5 a 7 días. Entonces, se toma la muestra y estaba en el día 3 de contacto y salió negativo, pero ¿y si empieza síntomas al día 7? Claro.
Yo le entiendo ese, pero bajo ese argumento, esas 100,000 no las hubiéramos podido identificar en ese momento. Es probable que si están con síntomas, sí, ¿verdad? Por toda la información que se ha estado pasando. Entonces es más probable tener un resultado positivo si tiene síntomas. Claro. Si de esa población probablemente un porcentaje estaba con síntomas, es más probable que esas sean las que estén positivas. Doctora, y este tema lo hemos no, porque yo no estoy en los comités, ¿lo han discutido en los comités, doctora, sobre la valoración de decir, sí? Uh-huh. Sí está sobre la mesa, ¿verdad? Y es algo que el país eventualmente tendrá que valorar. Obviamente tiene su logística, ¿verdad? Hay que aprender, hay que validar la muestra, hay que ver toda la logística, el tipo de muestra que se ocupa para el tamizaje, para la prueba rápida, si es diferente, ¿verdad? Porque puede ser que sea muestra de sangre o también prueba rápida de secreciones respiratorias, ¿verdad? Todo eso es de logística, pero no se ha dado un no definitivo, no se ha descartado la posibilidad. Todas son herramientas de diagnóstico que pueden ayudar y que lo que hay que hacer es tomar la decisión bien fundamentada. Doctora, justamente respecto a los pacientes que están en cuidados intensivos, es que Pau Alvarenga nos dice en Facebook Live, es importante que aclaren si las personas en UCI tienen alguna enfermedad de base, hay que hablar con transparencia. Yo entiendo la pregunta, entiendo las restricciones, las suyas éticas, doctora, y las mías constitucionales de acceso a información pública, pero le agradecería simplemente en generalidad, sin hablar de las enfermedades de fondo. Hay 7 pacientes en UCI, nos decía hoy el ministro de Salud y el presidente de la Caja. ¿Esos pacientes en UCI tienen enfermedades crónicas que los hacen más vulnerables? Algunos sí, otros no, ¿verdad? Y está el factor de edad que nosotros todavía, la mayoría de los pacientes no han sido adultos mayores. El grupo de pacientes, y también para analizarlo y tomarlo en cuenta a la hora de que tengamos nuestras acciones, es nuestro grupo. Es la gente que está saliendo a trabajar, son los adultos. Los que andamos en la calle por una u otra razón, ¿verdad? Entonces, eso hay que tomarlo en consideración. Las personas que se están enfermando es del grupo trabajador en este momento, ¿verdad? De los que estamos, de los que tenemos que salir a trabajar. Pero los que están en UCI... De ese grupo, algunos sí tienen factores de riesgo importantes, otros no, ¿verdad? Pero normalmente los pacientes de mayor riesgo para llegar a la UCI casi siempre son con factores asociados. Por tema de confidencialidad, pues en realidad no podemos ir caso por caso. Sí comentarles algo muy importante, y también de ahí la importancia de evitar que la enfermedad sea de aparición rápida, y para poder controlar la aparición de los casos y poder dando la atención que se requiere por parte de los servicios de salud, es que los pacientes que llegan a estar internados en UCI, y como ustedes lo podrán ver, ¿verdad? También con la información, esto también es público por la información que nos comparte el ministro de Salud, estos 7 casos son casos acumulados, ¿verdad? Los pacientes que llegan a estar en la unidad de cuidados intensivos, que lo ameritan, no es que pasan 3 días en la unidad de cuidados intensivos y ya se pueden ir. Son pacientes que requieren de cuidados intensivos por semana. Claro. Doctora, respecto a los medicamentos, se ha hablado muchísimo, hay un estudio masivo internacional que creo que se llama Solidaridad, que se está haciendo con varios medicamentos. Me consta, además, lo logré confirmar, que la Caja está usando aquí lo que popularmente se conoce como cloroquina, que tiene un nombre más largo y más complejo, me disculpa, pero respecto a esos medicamentos que estamos utilizando en Costa Rica, la cloroquina ya se está utilizando en pacientes COVID, ¿verdad? Sí, es correcto. La hidroxicloroquina, hay varios medicamentos, como le mencionaba. Realmente son decisiones difíciles porque están basados en la experiencia, ¿verdad? No hay ensayos clínicos controlados a doble ciego, ¿verdad? Para poder utilizar estos medicamentos. Todo esto es basado en la experiencia de otros países, viendo que los pacientes han tenido una buena evolución. Ahora, la buena noticia es que no son medicamentos que están siendo inventados para tratar este coronavirus,
son medicamentos que ya existían para curar algunas otras enfermedades o tratar otras enfermedades que se vio que tiene un efecto positivo en esta enfermedad. Claro, entonces, pero doctora, perdón. ¿Sabe por qué se lo pregunto? Porque es que de los mensajes que tenemos hoy en la tarde, y hay gente que lee mucho en medios internacionales, dice que usen hidroxicloroquina, que usen Bueno, la respuesta es ya se está usando. Sí, ya se está utilizando, ya hay un grupo de pacientes que han recibido el tratamiento, tanto en la población pediátrica como adultos, porque desde la semana pasada salió la recomendación, el criterio técnico de farmacoepidemiología a nivel central, y se aprobó el uso de la hidroxicloroquina para pacientes sospechosos, probables o confirmados de COVID-19. Ok, eso ya lo estamos utilizando. Okay, ya lo estamos utilizando. Y en el estudio internacional... no era un medicamento que solía estar todos los medicamentos son regulados, claro, pero no estaba muy restringido. Ahora sí se ha tenido que restringir para que las personas que lo prescriban no vayan a hacer el universo de médicos, ¿verdad? Claro. O que cualquier persona pueda caminar a la farmacia y pedir el tratamiento, porque también, así como las pruebas de laboratorio, hay que garantizar el buen uso de ese medicamento para las personas que realmente lo necesitan. Y no se puede dejar sin tratamiento a los que ya lo tenían de base para sus otras enfermedades. Claro, en el estudio francés, que fue muy público, se utilizó este medicamento, creo que era con acitromicina. Lo que se les está dando en Costa Rica, lo que se les está brindando medicamentos, también tiene acitromicina. No, nosotros en este momento no hemos tomado la decisión de dar doble tratamiento de hidroxicloroquina con acitromicina, porque el estudio francés, a pesar de que vieron que tenía muy buenos resultados, solo eran 6 pacientes. Con la hidroxicloroquina sí se ha utilizado en más países y con mayor número de pacientes, muchísimos pacientes, miles de pacientes. En cambio, en esa combinación, por lo menos lo que nos han compartido en la literatura, se reducía a 6 pacientes. Habría que ver si en las próximas semanas comparten algún otro estudio o experiencia con el uso de la combinación. Entonces, al no tener suficiente recomendación, ¿verdad?, o con un número suficiente de pacientes de haberlo utilizado, nosotros todavía no lo incluimos, pero obviamente a la luz de la evidencia y con los cambios que se puedan ver, como hemos visto que se han ido dando tantos cambios, no se descarta la posibilidad de que en el futuro haya que hacer todo un cambio en el tratamiento. Claro. Ahorita el criterio está para lo que es más seguro para la población y lo que podemos dar en el país. Claro, pero en el otro estudio, ahora sí, el que está coordinando la Organización Mundial de la Salud, el que se llama Solidaridad, que son 4 o 5 países conjuntos aplicando diferentes, creo que son 4 diferentes medicamentos. Sí, a nivel mundial, el presidente de la Caja, don Román Macaya, decía la semana pasada, tal vez a final de mes, porque se están haciendo muy rápido por ser tantos, a final de mes o la próxima semana tengamos alguna información. ¿Tenemos alguna información, doctora? No, aún no, todavía no hay alguna otra recomendación de hacer un cambio o algo que realmente represente una gran mejoría, sopesando los riesgos, ¿verdad? Porque todo esto siempre hay que valorar riesgo-beneficio y todavía no se ha dado como una salida, ¿verdad?, para poder hacer algún cambio de tratamiento en este momento. Doctora, permítame pasar a la parte práctica, porque si hay algo que está lloviendo a través de las redes sociales y de WhatsApp, son consejos. Ok, cuando yo llego a la casa de Central de Radio, usted sabe, yo no puedo hacer teletrabajo, necesito venir a trabajar, pero guardamos, bueno, usted lo vio el día que vino, todas las medidas del caso. Yo llego a mi casa, ¿qué tengo que hacer? ¿Es cierto que tengo que quitarme los zapatos, soltar la ropa en la puerta? ¿Eso es cierto o es un mito urbano que se ha ido reproduciendo? Hay muchos de los consejos que en realidad han salido no necesariamente porque sea una recomendación de autoridades oficiales, ¿verdad?, sino que mucho se saca de la parte lógica, y todos estos consejos casi que nacieron después de que el New England publicó el tiempo que sobrevive el virus en las diferentes superficies. Entonces, pues en realidad han sido muchos consejos de videos, infografías que han salido en las diferentes redes. Yo siempre digo, busquen una fuente. Igual, si esos consejos no generan ningún daño y teóricamente tienen
un sustento que se pueden aconsejar, pues no está de más hacerlo. Hay muchos de estos consejos que también vienen de la experiencia de otros países, ¿verdad? Por ejemplo, el cambiarse la ropa, lavarse la cara o llegar y bañarse, no andar con los zapatos de la calle en la casa. Eso es un hábito que muchos países tienen desde hace muchísimo tiempo, ¿verdad? Hay muchos países donde siempre los zapatos se dejan afuera y tienen su par de medias o sus pantuflas para dentro de la casa, y eso tiene lógica totalmente, porque por donde ande uno el zapato, para ir se va pegando todo lo que esté en el suelo, ¿verdad? Llámese heces de perro, ¿verdad? O un chicle que hayan botado. Eso tiene lógica, digamos, desde hace mucho tiempo que haya un cambio de zapatos. Ahora, sí hay países que han estado recomendando que cuando ingresemos a la casa hagamos cambio de ropa, esa ropa se lave, nos bañemos, nos lavemos bien la cara. Sin embargo, eso no sustituye lo principal, que lo primero que hay que hacer a la hora que entremos a nuestras casas es hacer higiene de manos. Y la otra de las recomendaciones esenciales, aunque sea con nuestros familiares cercanos, tratar de evitar el contacto directo, ¿verdad? Saludarnos, ¿verdad? De lejos, y tratar de no estar abrazándonos y besándonos, para evitar el contacto directo. Claro, entiendo. Doctora, discúlpeme que le haga esta pregunta tan directa, pero es para aprender. ¿Usted cuando llega a la casa deja los zapatos afuera? Yo cuando llego a la casa no los dejo afuera, porque la verdad que nunca he considerado dejarlos afuera, pero los dejo, apenas abro la puerta, me los quito y los dejo a la derecha. Ok. ¿Se los quita? Yo me los quito. Subo rápido, me cambio. Yo tengo mi ropa para estar. No he estado mucho en la casa, eso sí le tengo que decir, pero las pocas horas que estoy en la casa llego y me cambio. Sí. Okay, entonces... La primer parada es quitarme los zapatos, dejarlo al lado. Segunda parada es hacerme la higiene de manos y ya me cambio de ropa. Tiene su lógica, ¿verdad? Si pensamos en que el virus puede sobrevivir en las superficies, sin embargo, no es algo que hayan dicho, eso es lo que va a funcionar y con esto no vamos a infectar. Pero todas las medidas de prevención suman. Doctora, todo lo que sea aseo y prevención suman y tienen su nivel de lógica cuando lo vemos en la teoría. Si yo voy al súper, ¿qué medidas tengo que resguardar? Bueno, con el supermercado estábamos diciendo una persona a la vez, o sea, que solo vaya una persona de la familia, no ir en grupo, no llevar a niños. Una vez que llegamos al supermercado, hay que tratar de llevar, bueno, es una práctica que también ya se tenía, las bolsas propias, ¿verdad? Ojalá de las que no sean descartables, para utilizar las bolsas que nosotros tenemos en casa, mantener la distancia, hacer higiene de manos, ¿verdad? Muchos supermercados ya lo están solicitando, limpiar las superficies que son altamente manipuladas, ¿verdad? Con toallitas, que muchos supermercados están ofreciendo esto o lo limpian más frecuentemente. Cuando andemos en los pasillos, respetemos los espacios. Si hay alguien al frente de la lata de verduras combinadas, esperar a que esa persona se mueva un poquito para acercarse y no pasarle la mano por encima, ¿verdad? Como a veces ha visto uno. Tratar de mantener esa conciencia de que por lo menos 1 metro. A la hora, bueno, otro de los consejos que sí es muy importante y es válido desde el punto de vista teórico también por la supervivencia de los gérmenes, lo que toca se lo lleva, ¿verdad? Como le decía uno a los chiquitos cuando comen, lo que toca se lo va a tener que comer en la mesa, ¿verdad? No puede travesear a ver cuál de todos los tomates es el que le gusta. Entonces tener mucha conciencia en eso, ¿verdad? Para evitar que todo quede tocado, ¿verdad? Por diferentes personas. Y eso lleva a lo siguiente, y es lo mismo que hemos estado diciendo, yo creo que desde hace un mes: si está enfermo, no salga, ¿verdad? No salga, porque entonces es un riesgo. Si tiene síntomas respiratorios, diarrea o lo que sea, es mejor quedarse en casa, que no sea esa persona la que esté a cargo de ir al supermercado. Luego, a la hora de estar en la fila con el cajero, guardar las distancias, ¿verdad? Porque no siempre se están guardando. Recuerden que tiene que ser por lo menos 1 metro, el largo por lo menos de un brazo. Idealmente 1.8, pero lo menos requerido es 1 metro. Doctora, ¿en las paradas de bus? En las paradas de bus tratar de no tocar superficies
que son igual altamente tocadas, ¿verdad? Estar separados. Ahora tenemos la dicha que no estamos en la época lluviosa, ¿verdad? Y se puede poner uno el bloqueador o la gorra o pararse en otra sombra para no estar muy unidos, porque aquí lo que vale más es el distanciamiento social, ¿verdad? Tratar de tener ese metro y medio lejos de la otra persona, lo mismo para hacer la fila. Y que nos llamó la atención el otro día, porque obviamente yo me he tenido que estar transportando de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, y en el camino uno ya con ojos va viendo algunas cosas, y me llamó la atención que vi un bus casi vacío, y iban pocas personas, pero todas las pocas personas iban en los asientos uno detrás del otro. Yo dije, bueno, a lo mejor son familia, y de por sí así viven en la casa, pero y si no, si el bus va medio vacío, por lo menos uno en un extremo y otro en el otro, y diferentes asientos, y dejando asientos de por medio para poder dejar el distanciamiento. Y andar con el alcohol, ahora está un poco más disponible las soluciones a base de alcohol para hacer la higiene de las manos, y en el momento en que ya pagó, se agarró, se sentó, hacer la higiene de manos, y lo mismo a la hora de bajarse del bus. Claro, cuando hay una compañera que viaja en bus y que nos decía, yo voy rezando para que nadie se me siente a la par. Y cuando alguien se me sienta a la par, hasta que me hago chiquitica y me acuerdo, no se toque la cara, no se toque la cara, no se toque la cara. Y todo el viaje en bus es un estrés. Efectivamente, cuando uno nunca tiene que tocarse la cara. Con las manos, digamos, sin antes haberse lavado las manos, eso está muy claro desde el inicio, pero efectivamente si uno viaja en transporte público debería de cambiársela de inmediato la ropa, doctora, por ejemplo. Sí, al llegar a casa, ¿verdad? Mientras estemos afuera, pues está difícil, ¿verdad? Y tampoco vamos a andar 3 cambios de ropa. Hay gente que probablemente no pueda, ¿verdad? Pero por lo menos al entrar a casa sí hacer el cambio de ropa. Hay otra pregunta pues que ha surgido mucho, y bueno, la semana pasada fue el tema de la semana, y fue el uso de la mascarilla. El uso correcto de la mascarilla, cuándo, cuánto tiempo dura, quién debe utilizarla. Y bueno, la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, hablo sobre esto orientada a la pregunta de los buses y los automercados, porque tenemos ya muchas semanas de estar diciendo que lo ideal es el distanciamiento social, y que la mascarilla solo la debe utilizar la persona que anda enferma, que no debería andar en la calle, pero qué sé yo, tuvo que transportarse para ir a una cita médica, entonces se pone su mascarilla, o las personas que cuidan a un enfermo con infecciones respiratorias. Y también el personal de salud. Esas son las 3 indicaciones principales. Sin embargo, hemos visto muchas personas con mascarilla quirúrgica en las calles, mascarilla de tela y demás. Si la mascarilla se utiliza adecuadamente, puede ser que tenga algún beneficio. En ese ejemplo que usted dijo, yo estoy sentada en el bus y llegó el inconsciente que se me sentó a la par y no guardo el metro, estoy a menos de 1 metro, en esa circunstancia puede ser de beneficio. Claro. A la luz de la evidencia y de las recomendaciones de otros países. Claro, porque no para andar caminando, digamos, en la calle con la mascarilla, pero si ya fue inevitable ese acercamiento, que la recomendación es mantener distanciamiento, pero si ya fue inevitable ese acercamiento y puede colocarse una mascarilla porque está a menos de 1 metro de otra persona desconocida, ¿verdad? Los familiares dentro del núcleo es lo mismo estar afuera que adentro, cerca de 1 metro. Eso es una de las condiciones en que se puede ser de beneficio la utilización de la mascarilla. Claro, en Corea del Sur, por ejemplo, era obligatorio, si usted utilizaba el transporte público nada más, utilizar justamente las mascarillas, efectivamente. Y bueno, estos consejos valen para el bus, para el tren, para la casa, doctora, para ir a hacer compras. Aquí nos estaba preguntando Martín Arias si uno, ya porque, digo, es muy difícil no tocarse la cara, cada uno de nosotros ha hecho un esfuerzo por hacerlo, pero dice Martín, por ejemplo, si yo me toco la cara con la ropa encima, que uno se tapa tal vez con la manga, ¿eso disminuye en algo el riesgo? Si no lo hace con la mano directamente disminuye el riesgo, pero el riesgo es que usted esté llevando lo sucio a la cara, ¿verdad? Claro. Lo que vaya de su cara a su ropa, pues es el mismo, pues en realidad ahí es el mismo riesgo, ¿verdad? Si no va a tener contacto con otra persona, pero es lo que usted esté llevando a su nariz o su boca.
Y no sé si puedo aprovechar el espacio, todas las personas que nos estén escuchando y algunas que puedan ver, porque sí nos ha preocupado, ha llamado nuestra atención que las personas utilizan la mascarilla, pero la utilizan mal. Entonces, eso más bien aumenta el riesgo de enfermarse, no solo de coronavirus, sino de otras enfermedades, porque normalmente, o sea, ¿quién nos ha enseñado a la comunidad? Digamos, el personal de salud sabemos cómo usar una mascarilla quirúrgica, esperaría, ¿verdad? Pero la gente que se dedica a otras cosas, que no es personal de salud, nunca nadie se le ha explicado cómo se coloca una mascarilla quirúrgica adecuadamente, ¿verdad? La recomendación, ojalá, es que no sean de tela, porque la tela ahí queda, lo que usted le sacó, lo que sacó de la boca queda ahí en la tela, y lo que le estornudaron encima queda en la tela, no es lo ideal. Lo ideal realmente son las mascarillas que cumplen con todas las especificaciones. Entonces, claro, imagínense una mascarilla de tela, y usted falsamente pensando que está protegido y la manipula, y más bien se está llevando a las manos lo que tiene. Es el mismo contacto que tiene con no tener mascarilla y rascarse la nariz y los ojos, como para poner un ejemplo. Claro. La otra situación es que uno ve que andar mascarilla quirúrgica por mucho tiempo, a las personas que no están acostumbradas, pueden llegar a ser muy incómodas. Entonces de repente se sientan incómodos y se lo bajan y lo andan en el cuello. He visto mucha gente con la mascarilla en el cuello en vez de la boca, o se lo ponen a nivel abajo de la nariz porque les pica la nariz. Claro. O lo sueltan, o lo andan medio amarrado. Todas esas cosas son de riesgo. Un día vi a un taxista que usaba la mascarilla por debajo de la nariz, y yo decía, ahí, pero se está tapando solo la boca y no le sirve la nariz. Aquí nos estaban preguntando que si es un mito, pero hay algunos países que estaban recomendando, doctora, utilizar 2 batas, una para cada trayecto. Una que usted sale de la casa, va con una bata, digamos, encima, y se devuelve con la otra y guarda la de ida en una bolsa y la de vuelta en otra bolsa. ¿Ha escuchado esa medida? No la he escuchado. El tema de las batas es un equipo de protección personal para el personal de salud. Es parte de la protección que se da a la hora de atender a un enfermo. Si vamos a atender a un enfermo por COVID-19, tenemos que, el personal de salud, ponernos protección ocular, la mascarilla, la bata y los guantes. ¿Verdad? Que no he escuchado, ni he visto, ni he leído hasta hoy que sea una recomendación que el público en general ande una bata. Esa bata probablemente, pues también habría que ver el riesgo que implica andar con la bata y cuándo cambiársela y cómo la lavo y demás. Si tal vez lo más sencillo es nada más llegar a casa y cambiarse la ropa para tener ropa diferente en la casa, y con la que anduvimos en el día fuera de la casa, lavarla. Doctora, para salir a pasear a las mascotas hay que tener algún cuidado. No juntarse con otra gente, no quedarse en la esquina hablando con el vecino. Okay. Las mascotas necesitan salir, es que salga la persona que esté sana, obviamente, si tiene una orden sanitaria, está en aislamiento por una u otra razón, tiene que quedarse en casa, aunque tenga mascotas. Alguien más tiene que sacar la mascota. Tiene que ser una persona sana, ojalá sin factores de riesgo, que no manden al abuelito afuera, y pasean los perritos solitos, sus mascotas los pasean solitos sin tener que detenerse a conversar con nadie, y regresan a la casa. Cuando regresen a la casa, pues también hasta había escuchado y alguien que preguntó cómo le limpio las patas al perrito, ¿verdad? Ya eso también es eso. Otra medida adicional cuando no es el principal método de transmisión. El principal método de transmisión, y es lo que más hay que cuidar, es a través de la transmisión respiratoria o a través del contacto directo de las manos, ¿verdad? Entonces, lo que quiero decir es tal vez no desviar mucho la atención de estas otras medidas cuando no son el principal método de transmisión. Lo que tenemos que concentrarnos en hacer muy, muy bien las cosas es en mantener la distancia, andar sano, hacer higiene de manos, etiqueta al toser y estornudar. Las demás medidas, si las quieren tomar, las pueden tomar, pues están bienvenidas, mientras no se descuiden las principales. Doctora, ¿los billetes? Bueno, todo lo que toquemos es riesgo.
una moneda, un billete, el celular, una baranda, una banca, absolutamente todo. No hay nada en este mundo que esté libre de gérmenes, ya sea que se nos pegue el coronavirus o que se nos pegue alguna otra cosa. Claro. Pero esos gérmenes no entran por la piel, ¿verdad? Ni brincan. Tienen que entrar a través de las manos o porque alguien muy cercano a nosotros nos estornudó o nos tosió. Doctora, y la última pregunta, porque yo no entiendo la lógica. Los guantes. Hay gente que usa guantes y yo digo, oye, pero qué raro, todo lo toca con guantes. Si ese guante se lo acerca a la cara... No protegen. Ok, no protegen, más bien lo que hacen es que ahí queda todo, ¿no? Exacto, vas recogiendo la mugre. Y el guante, digamos, muchas personas han tomado esta medida de ponerse guante y lavarlo, pero el guante, conforme pasa el tiempo de uso y usted manipule diferentes superficies y además lo lava o le pone alcohol encima, el guante va teniendo microperforaciones y a través de esas microperforaciones pueden caer colonias enteras de bacterias y una gran cantidad también de virus, porque son todavía más pequeños que las bacterias. Claro. Entonces, si uno va a utilizar guantes, cada vez que identifique una oportunidad para hacer higiene de manos, tiene que hacer la higiene de manos y no se puede volver a poner los guantes sucios. ¿Qué quiere? Para poner el mismo ejemplo del bus, se hizo higiene de manos, se puso los guantes, pagó, se va a ir a sentar, tiene que retirarse los guantes, botarlos de una forma segura, porque si no igual ahí anda contaminado con lo que tocó los guantes, hacer higiene de manos y si de nuevo va a querer tocar las barandas para agarrarse, tendría que volverse a poner los guantes y cuando se baje el bus quitarse los guantes y hacer la higiene de manos. Entonces imagínense la cantidad de guantes que se utilizarían si los quieren utilizar correctamente y nunca sustituyen la higiene de manos. Doctora, dicen que si puedo recordar el nombre de la doctora tan informada que me acompaña esta tarde en Matices. Con mucho gusto. Es la pediatra infectóloga Marcela Hernández, que es coordinadora además del Comité de Control de Infecciones del Hospital Nacional de Niños y que integra además los comités del Ministerio de Salud y la Caja Costarricense de Seguro Social respecto a este tema. Doctora, ¿está usted también informada de esto, que no le cuesta responderme ninguna pregunta sobre el COVID? Pero viene la pregunta más difícil del programa. Ya sabe cuál es, ¿verdad? La canción. La canción, sí, señora. Mientras tanto, de Tommy Torres. Mientras tanto, de Tommy Torres. Excelente canción. ¿Le puedo preguntar por qué, doctora? Cuando uno escucha la letra, es una letra que no se hizo, no es una canción nueva, es una letra que se hizo en otro contexto. Quién sabe en qué estaba pensando Tommy Torres en ese momento, pero básicamente el mensaje final es: vendrán tiempos mejores, pero ¿qué hacemos mientras tanto? ¿Verdad? ¿Cómo podemos ser felices, aportar y llevar la vida mientras tanto? Bueno, mientras tanto, quedémonos en la casa. Exacto. Doctora, como siempre, muy agradecido de que nos acompañara. Muchas gracias. Gracias a la doctora Marcela Hernández, que nos acompañó hoy a las 7, la tercera emisión de Noticia Monumental. Y como lo habrán notado, vamos a cumplir ya, en 3 minutos, 4 horas 30 de transmisión de Noticia Monumental. Mañana volveremos igual, 4 horas 30 desde las 11 de la mañana con el noticiero, con la conferencia del Ministerio de Salud, con Matices, así es que invitados. Despedimos Matices hoy con Tommy Torres, que creo que canta esta canción en dúo con Ricardo Arjona. Hasta luego y feliz tarde.